para poder ver cómo podría ser este rumbo hipotéticamente también, y también otras aristas a dimensionar, me acompaña el día de hoy economista y docente experto de macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas UDEC, Víctor Hernández. Profesor, agradecido de que esté con nosotros en TVU Noticias Central. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, anuncios importantes por el lado de Huachipato. Sin duda, estos salvaguardas llegan en un momento bastante oportuno para la industria, pero por lo mismo es importante también estar conscientes de la realidad que está enfrentando. Esto no es algo que va a estar funcionando durante los próximos años. Esto es hasta septiembre. Por lo mismo, viéndolo desde el punto de vista del desarrollo industrial, ¿qué es lo importante que se tiene que priorizar en de acá a ese plazo? A ver, yo creo que el resultado de estas negociaciones que finalmente llegaron a buen puerto, hay que mirarla desde una perspectiva, en primer lugar, de corto plazo. Esta es una medida de carácter provisional, temporal, y que en septiembre, como lo han anunciado, se va a tomar definitivamente la decisión final. Sin embargo, vale la pena destacar lo siguiente. Yo creo que en esta parte, digamos, donde participaron dos protagonistas, que fue Huachipato por un lado, y por otro lado, digamos, las autoridades de gobierno, yo creo que hay que capitalizar un poquito la experiencia por ambos lados. Por el lado del gobierno, yo creo que esto ha dejado claramente en evidencia que este problema, que se viene arrastrando hace bastante tiempo, ¿no?, hoy día hizo crisis, ¿no? No obstante, esto debió en algún momento determinado haber sido analizado, haber sido, ¿no es cierto?, expuesto a los parlamentarios, a la comunidad penquista, para buscar una solución, ¿no? Y esto entonces, ¿a qué condujo? Finalmente a esto, a esta crisis. Ahora, desde el punto de vista, digamos, mirándolo en perspectiva, es importante que el gobierno también, junto con el Parlamento, le den una solución definitiva desde el punto de vista de los mecanismos de protección que tiene la economía. Hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Estamos haciendo uso de estas salvaguardias que tienen una restricción establecida, ¿no es cierto?, por el gobierno y en concordancia con la Organización Mundial del Comercio. Hoy en día se pueden autorizar salvaguardias por un año. No obstante, hay países que tienen 5 años, el caso de Estados Unidos, Indonesia, claro, Australia, etcétera. Y eso no es malo, por el contrario es bueno, porque eso de alguna manera se va a constituir en un freno para aquellos países, como el caso de China, que para solucionar problemas internos por un problema de sobreproducción, ¿no?, eviten la llegada, porque se van a enfrentar ¿a qué? A que existen salvaguardias que me podrían fijar por 5 años y por lo tanto un freno. Y eso requiere evidentemente la participación de las autoridades para agilizar esto. Segundo, es importante tener claro, ¿no es cierto?, que el gobierno también tiene que sacar lecciones de lo que pasó en nuestra región. Hoy en día el problema fue visibilizado, se hizo extensivo a todo el país, porque esta es una empresa estratégica, ¿no? Y obviamente los costos que esto significaba asumir, no tan solo para los trabajadores y para la empresa, sino que también estaba asociado a un costo político para el gobierno. Y eso de alguna manera gatilló la premura con que se actuó también frente a esta situación. Ahora, profesor, importante destacar esto, y era algo que ha reiterado el ministro Grau de manera constante, de que Huachipato es una empresa estratégica, lo utilizan precisamente para la industria del cobre, o sea, extraer los minerales de la, entiéndase, involucra derechamente las bolas de acero de molienda que produce Huachipato. En esa línea podría, no sé si podría tener como algún trato especial propiamente tal, pero en caso de que esa no fuese la ruta y volviésemos al punto inicial, en este plazo de tiempo, ¿qué podría hacer Huachipato para tratar de potenciar en esta línea la industria en sí, lo que estamos viendo en imagen, la producción de acero? A ver, yo creo que también hay que ser justo desde el punto de vista del análisis que hay que hacer y objetivo. Este problema, decía, no es un problema nuevo, ¿no? Ya lo tuvimos anteriormente, han habido otras situaciones también, y yo creo que es el momento en que Huachipato también tiene que hacer un análisis introspectivo. Claro. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? La globalización
marcó evidentemente una nueva etapa a nivel mundial en las economías. Se produjo una desgravación arancelaria y eso obligaba a todas las empresas de los países que se suscribieron en esta globalización y lo reforzaron con los tratados de libre comercio a mejorar evidentemente la eficiencia, la competitividad y la productividad. Y esto evidentemente ha llevado a que las empresas que han logrado, digamos, incorporarse a los mercados internacionales o generar resultados positivos, hayan entendido ese mensaje. Y lo que es más, la pandemia nos dejó otra lección. Nos dejó una lección en el sentido de que frente a situaciones de crisis, las empresas tienen que readecuarse, buscar los nuevos caminos que le han llevado a muchas de ellas a cambiar los modelos de negocio, a modernizarlos, a modificarlos. Mira lo que pasa con el retail. Antiguamente, ¿no es cierto? Antes de la pandemia tú veías que estas empresas, ¿no es cierto? Estas casas comerciales estaban llenas. Hoy en día sí, ya siguen ganando exactamente lo mismo o más, pero hay menos gente. Porque la modalidad de comercializar los productos ha cambiado. Mira lo que está pasando en los supermercados, etcétera. O sea, hay una modernización, hay, digamos, un cambio de paradigmas. Y eso yo creo que... Y comparto lo que decían algunos altos ejecutivos de Huachipato, que es el momento de poner el énfasis en la modernización que significan los procesos productivos. Por último, profesor, ha habido mucho debate respecto a la aplicación de los salvaguardas. ¿En qué sentido? Porque expertos en economía, también otros expertos indican que es obviamente una política que se puede hacer, es algo aplicable, pero aplicar distorsión cuando ya hay un escenario de distorsión igual podría traducirse en otras implicancias, ya sea económicas, políticas. ¿Cuáles podrían ser esos escenarios propiamente tal? Bueno, lo que interesa tener claro es lo siguiente. El dumping surge cuando se produce una situación, digamos, que distorsiona. Es una situación anómala que va en beneficio de quien la practica. Y la practica normalmente cuando quiere sacar provecho utilizando algunas ventajas que tiene. El caso de China. Yo diría China tiene dos hándicaps a favor en este momento. Uno, que tiene una mano de obra muy barata. Dos, que por otro lado se metió en el negocio del acero y ha sido tan eficiente que ha mejorado los niveles de productividad y los niveles de producción. Y eso ha hecho que ya en este momento están superando los 10 millones de toneladas de exportación a los países latinoamericanos. Entonces, obviamente, eso es un factor a tener en cuenta. Lo segundo, que hay mucha gente que dice, no, pero es que hay que seguir aplicando salvaguardia, porque u otros que han dicho, no, esto es un problema técnico, y han imputado, digamos, razones de crítica a la usina de Huachipato. Yo no comparto eso, y no lo comparto, ¿sabes por qué? Porque cualquier orden de cosas que signifique competencia, las reglas del juego deben estar claras. Y segundo, hay que competir en igualdad de condiciones, en cualquier plano, en el plano deportivo. Mira tú lo que pasa con tenistas. Cuando de repente un tenista, ¿no es cierto?, trata de lograr una ventaja respecto a su adversario, ingiriendo, por ejemplo, algunos adenóides, qué sé yo, drogas, etcétera, ¿no? Y eso lo deja en una situación, obviamente, mucho mejor. Bueno. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que pasó? Los elementos que yo te mostraba respecto de China lo han favorecido y ha generado una competencia desleal. Y eso es lo que, con esta salvaguardia que se está utilizando, que es justa en este momento, lógicamente es para nivelar la cancha e igualar las condiciones de competencia. Bueno, sin duda un análisis bastante profundo, potenciar, modernizar, también aprovechar estas oportunidades propiamente tal de ver cómo se puede también desarrollar de mejor forma nuestro mercado regional. Agradecerle, profesor, nuevamente su presencia el día de hoy en TV1 Noticias Central. Encantado, muchas gracias.